Bien, en el tema, por ejemplo, de la educación, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, la informática, hay muchísimo que se podría hacer. Por ejemplo, estamos conversando con unos ingenieros especializados en telecomunicaciones y que decían que hay una serie de aparatos muy sofisticados hoy en día que podrían operar en zonas como el BRAE, por ejemplo, una especie de aviones, digamos, que funcionan manipulados a control remoto y que permiten detectar armas, drogas, en fin. Hay toda una tecnología que un país podría acceder a ellas, costosísimas, por supuesto. Pero el conjunto ya no. Pero en el conjunto ya no, y que, por ejemplo, podría aplicarse en zonas de frontera para vigilar la seguridad, la penetración de la subversión, del narcotráfico, en fin. De manera que utilizando las armas de la tecnología y aplicándolas a zonas de frontera y a zonas de una biodiversidad compartida, ¿no es cierto?, que tenemos con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, realmente se podrían hacer muchísimas cosas y muy positivas para... No, yo creo que número uno muy importante de esa comisión, el tema de educación, se ha hecho muchísimos esfuerzos. Por ejemplo, la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, ha hecho un gran esfuerzo para crear unos libros de texto uniformes en materia de historia, para que no terminemos odiándonos a matar como hacemos ahora. Porque claro, tú lees la historia del Perú, el pasaje de la guerra con Chile, y si no odias a los chilenos al final de aquello, pues es un milagro, ¿no? Pero es que los ecuatorianos tienen unos libros de historia en donde los seres más malvados del mundo son los peruanos. Entonces, ¿qué debemos hacer para empezar a crear una unidad? Pues yo estoy llevando ahora el planteamiento para la Comisión de Educación de que ya es que se han hecho avances muy importantes de tipo historiográfico, de la versión tanto peruana como chilena de cada cosa, para tener una versión como más homologada. No podemos aspirar a que los libros de historia del Perú los escriba un chileno, por ejemplo, eso no, obviamente. Ni que los libros de historia del Ecuador los escriba un peruano, eso sería un absurdo. Pero sí me gustaría incluir una proposición de ley para que de toda la parte en donde se hable de conflictos en que participan dos países miembros de la comunidad andina, siempre que se hable de un conflicto determinado, un 20%, repito, solo la quinta parte, un 20% del total del texto sea una referencia a esta historia estandarizada y homologada, a esta versión no conflictiva que presenta la OEI. Entonces, ¿cuál es la idea? Tú puedes tirar toda la carnaza que quieras y toda la maldad contra los peruanos en un libro de historia ecuatoriana, ¿ya? Pero si ellos llegan a este acuerdo de hermandad, nos tienen que dejar en los libros de texto un trocito en donde ponga versión de la OEI, no sé qué. Bueno, pues según la otra parte, no era tan malo o no era tan feo. Y eso va a contribuir a morigerar un poco. Claro, un poquito para que no seamos tan... De acuerdo. ¿no? Porque realmente, date cuenta que, por ejemplo, Bolivia, a mí me sorprende mucho sus libros de historia, no solo le echan la culpa a Chile, que me parece lógico de su pérdida al mar, sino que cargan contra Perú con una injusticia. Pero me parece terriblemente injusto. Perú se portó muy bien. Y mira, en esta historia estándar que hemos creado de la OEI, que ha creado la OEI con un gran esfuerzo, el Perú sale muy bien parado del conflicto de la guerra con Chile. Entonces, ¿por qué en los libros de historia de Bolivia, que los escolares estudian, aparece que hay dos malos de la película? Que hay el malo Chile y el malo Perú. No, pues al menos déjame ese 20% de espacio para poner en una paginita o media paginita un recuadro aclarando, ¿no?, que según otros historiadores, en el convenio OEI aparece esta versión, ¿no? No te estoy diciendo con eso de que mato la versión libre del profesor, pero al menos la modero, ¿no? Así estamos trabajando en aras de hacer un gran mercado, porque nosotros creemos que los países líderes de este mercado Comunidad Andina de Naciones serían Colombia y Perú, y que podría haber un efecto de arrastre importante en muchos proyectos que podrían generar mucha prosperidad. Porque además comparten un modelo económico más o menos muy parecido. ¿No? Entonces, yo creo que los problemas políticos se pueden resolver en aras de favorecer ese crecimiento peruano en la región. De acuerdo. Y por último, cosa muy importante a nivel cultural, todos en Sudamérica en un momento dado fueron peruanos. Eso no hay que olvidarlo. No solo por el imperio incaico, por las culturas precolombinas, sino, sorpresa, el virreinato. De acuerdo. Yo, por ejemplo, comentaba el otro día una anécdota, cuando llegué a Panamá por primera vez, yo siempre pido platos típicos, ¿no? Ahí donde yo, dicen, ¿va a probar un plato típico de Panamá? Me dicen, el tamal. Y me sacaron tal cual un tamal peruano, ¿ya? Pero tal cual, su aceituna, su huevo duro, su pollo. ¿Qué estaba pasando? Portobelo fue el segundo puerto del virreinato después del Callao y estaba en Panamá.
y de ahí venían pues todo el comercio, ¿no? Entonces, obviamente pues ellos tienen una influencia peruana enorme. Así es. No es sabido que entre Panamá y así con Callao, eso igual Colombia, igual Bolivia, Ecuador. Uno va a Ecuador y cuando le muestran el ceviche, el único tema es que es al horno y con salsa, no es tan rico como el nuestro, pero tú ves que hay muchas cosas en común. Debemos intentar crear un ambiente de paz y de prosperidad común, una unidad de defensa común, ir creando lazos, ¿no? Ahora, los países integrantes del Parlamento andino propiamente dicho son Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. No, Venezuela ya no. Venezuela ya se retiró. Pero en cambio está Chile de observador. De observador, justo te iba a decir eso. Y aparte de Chile, ¿hay algún otro país en calidad de observador? Por el momento están así, porque claro, tenemos un problema, un reto, y es que se está creando la unidad UNASUR, ¿no? La unidad para toda Sudamérica. Pero fíjate, yo creo que en esa negociación para unirte a toda Sudamérica, también es útil que el Perú sea un poquito la voz cantante de la Comunidad Andina de Naciones. Quiere decir, esto que parece, bueno, pero es que Ecuador no pinta nada a escala internacional, o Bolivia no pinta nada. Colombia sí, es un país con ya un peso específico, y Perú también. Hemos logrado ya un peso específico a escala internacional. Ahora va a haber una cumbre con los países árabes. Todos los países árabes se van a reunir en Lima. Yo me imagino que se irán los jeques con algunos kilos de más, después de probar nuestra rica gastronomía. Bueno, pues esa capacidad que tiene Perú de proyectarse al mundo debe servir para hacernos fuertes en la región, ¿no? E ir ganando mercados, adhesiones políticas. Debemos ser un país libre. ¿Venezuela por qué se retira y cuándo del Parlamento andino? Creo que fue hace poco, relativamente poco, ¿no? Bueno, fue hace unos años, se retiró Venezuela, ya estando Hugo Chávez en el poder, porque él quería en cierta forma presionar para que toda la Comunidad Andina de Naciones se volviera justamente pues algo parecido a la iniciativa ALBA que al final él ha hecho. Ajá. Recordemos que él tiene una iniciativa económica llamada iniciativa ALBA, en donde no queda muy claro el modelo económico. A mí me parece que el problema de Chávez, del presidente Chávez, es que él quiere imitar un modelo que se llama, técnicamente hablando, autogestionario, y que en el Perú lo ejecutó Velasco Alvarado, y que también en Yugoslavia lo ejecutó Tito, y que en Argelia también tuvo un esfuerzo. Bueno, en todos esos países donde se intentó, el modelo fracasó totalmente, ¿no? Arruinó el país. Por ejemplo, el invento de Sinamos ha sido la ruina para la agricultura. Y muchas veces... quien ha venido intentándolo también desde hace mucho tiempo acá en el Perú es Humala, ¿no? Claro, ese sería un tema a preguntarle a él, porque ahora como se ha cambiado hasta de nombre, Humala, que ya es moderado, oye, yo no puedo dejar de decirte una cosa, Gonzalo, disculpa que me salga un poco el tema, las barbaridades del señor Johnny Lescano en su momento de promover una alianza con Humala, pues digamos es una falta de identificación con el mensaje y la doctrina de Acción Popular y de Fernando Belaúnde total, ¿no? Bueno, tú sabes que él primero asistió a un evento. Y ahí yo cometí, por decirlo así, el sano error de salirme de mis casillas. Bueno, a veces pasa. La verdad es que yo soy una persona muy tranquila, la gente que me conoce sabe que soy muy alegre. Fíjate, tengo aquí el smile, ¿no? Como símbolo. Porque yo soy una persona bien optimista, bien alegre. Pero cuando vi que habían asistido altos cargos, en compañía de Johnny Lescano, nuestro secretario nacional, a un evento importante de Ollanta Humala, a mí me asustó bastante. ¿Por qué? Porque como dije yo en prensa, yo salí solo 3 días seguidos en medios de comunicación importantes, diciendo que si este señor, que era nuestro candidato a la presidencia, en ese momento el único, y por lo tanto, según los estatutos de Acción Popular, podía firmar alianzas, si este señor es el que iba a decidir la alianza, y para colmo estaba sugiriendo este tipo de alianzas, yo en ese caso hasta me iba a pensar presentarme a candidato a la presidencia. No tanto porque yo me viera presidente, Dios me libre. ¿Por qué? Porque a mí me falta un mayor periodo de madurez política. Lo que pasa es que me sentía en la necesidad de enfrentar esta situación que a mí no me parecía idónea. ¿Por qué? Porque al final hay que analizar que, como dije yo en esos medios de comunicación, en la página 23 de la conquista del Perú por los peruanos, Belaúnde, que es una persona a la que yo quiero profundamente, tanto su obra como su recuerdo, ponía los vientos que deben empujar nuestra patria
no deben venir ni de Washington ni de Moscú, sino de la plaza del Huascaipata. Así es, efectivamente. Entonces, bueno, yo pienso que es falta de, aunque suene un poco duro decirlo, falta de formación política de, no creo, porque después, para colmo, el comité político me desautorizó a mí y nombró un sábado por la mañana, autorizó al Lescano, después de yo haber salido 2 días seguidos en televisión, a que sí hiciera esas negociaciones. En ese momento, pues yo me omití a hacer ningún comentario, porque obviamente no era una iniciativa de él en exclusiva, sino que para colmo el comité político en pleno le estaba dando su respaldo. Afortunadamente, él después aclaró que no era cierto, que habían estado en esas negociaciones, que al final era una confusión, y yo públicamente pedí disculpas si en algún momento me había extralimitado, ¿no? Pero yo creo que en estas cosas a veces es sano escandalizarse, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Gonzalo, te deseamos éxito en la campaña que recién empieza. Tú sabes que tienes acá una tribuna. Muchas gracias. Te corresponde ahora empezar a recorrer el Perú, pues. De cabo a rabo. De cabo a rabo, como lo hacía Belaúnde. Este fin de semana pasado estuve en Cañete, en el mitin de Alejandro Toledo, y él se volvió ya a Lima al día siguiente, y yo me fui a visitar Pisco, estuve con las bases en Pisco y con la población en general, y de ahí por la noche ya estaba en Ica capital, estuve en las fiestas de Pueblo Nuevo, que eran sus fiestas patronales, y a la mañana siguiente estuve todo el día en Ica, y ya volví por la noche. Después he estado también en Arequipa, en Tacna lamentablemente hubo, fíjate, overbooking, sobreventa, y me dejaron en tierra, no pude ir a Tacna esta semana, pero el billete de avión no lo he perdido, ya iré próximamente. Y por último, me estoy yendo ahora, mañana por la noche, a Trujillo, voy a estar en la zona norte del Perú, el sábado, el domingo, de ahí me desplazo a Piura, en donde va a estar Alejandro Toledo, y posteriormente voy a estar en Lambayeque, y el 12 seguramente en Trujillo de nuevo, ¿no? A todo eso yo tengo el día 10 la inauguración de un evento internacional de jóvenes acá. Yo les voy a convocar para que puedan ir con sus cámaras, jóvenes de 72 países, se van a reunir acá en Lima, en un campamento juvenil, pero ya tienen derecho a voto, son jóvenes con derecho a voto. Y ahí vamos a tener de 12 regiones del Perú también jóvenes, y tengo pues la felicidad de que me han nombrado su padrino. Así que voy a ir a la inauguración. Y por último, también esta semana, con la ayuda de Dios, el problema es que tengo que ir en avión militar, quiero ir a ver al pueblo Aguaruna, seguramente hacia el día 10, día 11. En el pueblo Aguaruna me ha invitado Octavio Aguajún, el presidente, el príncipe de los Aguarunas, para hacer un plan de gobierno, un plan de desarrollo para la región Aguaruna. Tú sabes que ha habido el drama de Bagua, y a mí me parece fantástico que tengan esta iniciativa tan bonita. Yo en la medida de mis posibilidades voy a ir, y además me he emocionado que me dicen que voy a aterrizar en el avión militar, en el Hércules, en un aeropuerto en mitad de la selva que se llama Ciro Alegría, y creó el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Qué bonito. Entonces, tanto por el compromiso es total. Claro, debemos intentar por todos los medios que este frente tenga al Perú como doctrina. De acuerdo. Yo creo que Alejandro Toledo quiere mucho al recuerdo de Fernando Belaúnde, por eso es que a mí me parece que esta alianza ha sido positiva y buena, y lo que hay que hacer ahora es que tanto Somos Perú, que su nombre indica Somos Perú, como Perú Posible, tengan presente que Acción Popular tiene una gran doctrina, que es tener al Perú como doctrina, muy bien justificada en las obras de Belaúnde. Ok, muy bien, muchas gracias Gonzalo Alegría por tu participación, esperamos verte nuevamente. Amigos, no se vayan, esto es Hora 8, regresamos en breve con el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica del Perú y candidato también al Congreso por Lima. Regresamos.